sobre la mesa una realidad que algunos llevamos exponiendo desde el primer minuto, ¿no? Que no se trataba de una guerra entre Rusia y Ucrania, sino entre Estados Unidos y Rusia, que en realidad comienza en el 2014 con ese golpe del Maidán y que posteriormente, pues sobre todo gracias a esa acción de la Secretaría de Estado de Biden con Victoria Nuland como número 2, intentando apretar a Zelensky, tampoco le hacía falta mucho, ¿no? Para que pues se pusiera todos los esfuerzos, ¿no? En castigar a esas regiones del Donbass que finalmente pues consiguieron la asistencia rusa. Al final es Europa la gran víctima, además de los soldados que han sido enviados por Kiev a morir al frente, y el pilar económico del viejo continente pues es Alemania, la que se arrebató la alianza de la que dependía su industria, un acuerdo que iba mucho más allá de lo energético con Rusia y que China pretendía emplear como un embrión de la Unión Euroasiática que tanto preocupaba a los estrategas de Washington desde hace décadas. Esto es lo que se estaba dirimiendo en Ucrania, ¿no? El hecho de que Trump deje muy claro, y también lo haya hecho el vicepresidente Vance, que el acuerdo de paz se negociará exclusivamente entre Estados Unidos y Rusia, pues hace que se caiga el velo de una Europa que ahora se queda sola en su ofensiva contra Moscú. Parece que la va a mantener, veremos por cuánto tiempo, porque ya no tiene el respaldo del país que maneja la OTAN en su política suicida de seguir sancionando a su vecino del este, del que depende en buena medida, aunque los intenten convencer de lo contrario. Solo hace falta ver por la cantidad de gas natural licuado que Europa sigue comprando a Rusia, el mayor volumen de su historia, y también la importancia, de la que poco se habla, pero también es relevante, de esos fertilizantes rusos que son importantes para el campo europeo. Una vez descartada la entrada de Ucrania en la OTAN, también lo ha dicho el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, está por ver si se acelerará la adhesión a la Unión Europea, lo cual va a suponer un gran terremoto en el sistema de ayudas y subvenciones europeas, especialmente en los fondos de cohesión y en la política agrícola común, porque Ucrania tiene un sector primario que no solo va a recibir ingentes cantidades de euros, sino que provocará una alteración del sistema de cuotas, afectando al resto de países productores. Recordemos que cuando se produce la revolución del Maidán, el golpe del Maidán, como queramos denominarlo, bueno, pues los industriales, fundamentalmente del este de Europa, que eran los que tenían negocios con Rusia, toman la decisión. Podían haber planteado también, ¿no?, una guerra civil, pero en lugar de eso toman la decisión de refugiarse en esas repúblicas del Donbass, con lo cual la parte este de Ucrania sería, entre comillas, la rica y la parte oeste sería la pobre o la más agrícola. Y esta parte oeste es la que va a entrar si finalmente se produce en la Unión Europea. Esto es lo único que ganaría Kiev, porque el país no va a volver al estatus territorial anterior, no ya al del año 2022, sino ni siquiera al del año 2014, con unos territorios del Donbass que van a seguir bajo la constitución rusa, Crimea también, Zaporilla también y Jersón, además de Kursk, región a la que se obliga al ejército ucraniano a abandonar, afortunadamente, porque estaba siendo la tumba de muchos soldados, algo que también hemos estado aquí exponiendo desde el primer día, ¿no? Lo más grave de todo esto es que esta guerra podía haber durado muy pocos meses. Una vez establecido un frente que apenas se ha movido en los 3 años de enfrentamiento, yo ya en el verano del año 2022, hay gente que no entendía muy bien y me criticaba por ello, yo decía que la guerra había terminado. Si ustedes cogen un mapa, ven que se ha avanzado muy poco, prácticamente la línea del frente es la que era. Y en ese momento se llega a un acuerdo de paz, en la primavera del año 2022 ya se llega a un acuerdo de paz, Zelensky con Putin, con mediación turca, un pacto que se rompe porque Reino Unido, con Boris Johnson, exige a Zelensky que retractara, y posteriormente Macron y Scholz hacen lo propio. Y esto lo contó el primer ministro israelí Naftali Bennett, el que fue primer ministro israelí, ex ya cuando participó en estas negociaciones, y que luego pues ya lo ha sabido todo el mundo, ¿no? Este acuerdo era infinitamente mejor para Kiev que el que se va a firmar ahora, sin que el régimen de Zelensky tenga voz ni voto. Un Zelensky que además espera recibir algún tipo de inmunidad